primera pregunta es, ¿cuáles son las normas éticas que deben regular en la selección de personal? Yo diría, si bien no hay escrito compendios al respecto, considero que la ética es fundamental en la persona que hace selección de personal. Lo digo en mis clases y tengo una convicción profunda de que quien hace selección de personal es una de las personas más importantes de la compañía. Y debe tener ética, debe tener integridad. Integridad para mí es la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Entonces, si la norma está claro de no contratar familiares, se debe cumplir esas normas, pero sobre todo no permitir que haya favoritismos de intereses personales en el proceso de selección. Vale la pena comentarles alguna vez lo que me pasó en el inicio de mi carrera. No voy a comentar en qué empresa, pero al inicio de mi carrera seleccioné a un mensajero, y el momento en que iba a darle la noticia me dio la mano, y cuando yo vi tenía una cadena. Entonces le dije, usted era el ganador, ya no es el ganador. Y bueno, él lloró y dijo, la persona que antes hacía selección, sabíamos todos que debíamos darle un pequeño regalito antes. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evitar que la selección sea discriminatoria? Bueno, un poco relacionado con lo que digo, si tenemos un perfil claro, donde se definen qué requisitos necesita el puesto, qué requisitos de educación, qué requisitos de experiencia, de idiomas, etc. Ese debe ser el perfil en que nos regimos. Entonces, pasa, y hay que evitar que pase, que es terrible, pasa en la vida real, pasa en las organizaciones, que si está embarazada no es candidata, y eso es ilegal. O que no lo dicen, pero pasa. O que si es una mujer joven recién casada, imagínense la discriminación que significa, lo discriminatorio que es porque soy joven recién casada, potencialmente madre, ya no soy tan atractiva para el mercado. En realidad, la persona que hace selección y la persona de recursos humanos en general tiene que ubicarse en una posición lo más justa, que represente, que es el objetivo más importante de la persona que hace recursos humanos, confluir los intereses de la gente, de la administración y de la gente, o sea, lograr un sano equilibrio. Entonces, obviamente, si yo tengo varias candidatas que tienen el mismo perfil, el hecho de que esté embarazada podría ser un elemento, porque sé que dentro de 3, 4, 5, dependiendo de donde esté, ya no va a estar presente 3 meses y puede ser crítico para la función. Pero nos pasó que tuvimos varias candidatas, una de ellas no sabía que estaba embarazada, era la mejor 100%, y cuando estábamos tomando la decisión, ella nos dijo, me acabo de enterar que estoy embarazada. Entonces, el decirle se retira en ese momento hubiera sido discriminatorio, y era excepcional, y sabíamos que dentro de 9 meses se iba a ausentar 3 meses. Claro. Sin embargo, sus resultados fueron excepcionales y siguen la compañía. Yo ya no estoy ahí, siguen la compañía. Yeah. O sea, como que darle prioridad más a la parte humana también. No diría el perfil, pero que no estemos sesgados por un tema discriminatorio, que podría ser el embarazo, que podría ser la mujer joven como potencial embarazo, o el viejo. Ahora está de moda decir más de 35 años no aplique si quieres. Entonces imagínense lo que significa una mujer que tiene más de 45 años, ya no tendría posibilidad, y estamos en total disposición y energía, quizá más que un joven para producir. Es decir, siendo justa, en honor a la verdad, que no sentí yo esa discriminación, porque tuve la posición quizá la segunda más alta de la compañía y yo manejaba el salario. Yeah. Sin embargo, en las encuestas que me entregaban las mayores encuestadoras del país, está claramente definido que con igual puesto la mujer gana menos que el hombre. Todavía, lamentablemente, hay una diferencia objetiva, porque son las encuestas de salarios. En igual puesto el hombre gana más y menos la mujer. Y en mi caso, como excepción, no es la regla. ¿Qué recomendaciones éticas deberíamos considerar para la aplicación de test, revisión de referencias, assessment center, entrevistas? Sí, es muy buena pregunta. Creo que son valiosísimas, profundas las preguntas. Yeah. Vamos a ir por partes. ¿Qué diría yo para el manejo de los tests? Yo creo que las evaluaciones tanto técnicas, ¿no? Psicotécnicas como psicológicas puramente, tienen un valor relativo. Entonces, la recomendación que yo daría es que son herramientas que nos ayudan a tener una percepción del candidato. Son valiosísimas, pero jamás deben ser el único elemento.
tiene que combinarse con la entrevista, tiene que complementarse con la referencia. Lo que diría es, solo referencia, solo entrevista, solo formulario, solo evaluaciones no son suficientes. La percepción más justa de un candidato será cuando combines todos los elementos. Esa sería mi recomendación. Y ahí uno un poco, ahora en cuanto al Assessment Center, que es una de las prácticas más generalizadas en este momento, también yo recomendaría que el equipo que participe en el Assessment Center sea multidisciplinario, que sea y para eso que sirven las pruebas. Por ejemplo, puedo contratar para el equipo, a veces se toma cuando se hace un grupo de personas del mercadeo, por ejemplo se llama al gerente de mercadeo, tiene que haber alguien que conozca el tema, pero podría incluir a alguien que no conozca del tema, que tenga otro criterio, y sobre todo gente con diferentes tipos de personalidad. Si todos son analíticos, van a sesgarse al analítico. Si todos son extrovertidos, van a sesgarse al extrovertido. Si todos son dominantes, se sesgan al dominante. Si todos son mujeres, podría haber un sesgo. Entonces, como que el equipo que participa en el Assessment Center sea multidisciplinario, no solo en disciplina, sino multipersonalidad, múltiples intereses, para que sea lo más objetiva la evaluación. Yo no conozco la empresa pública, sin embargo, lo que podría decir de mi percepción, esto sí no es mi experiencia, es que la empresa privada cada vez más se ha ido profesionalizando en el proceso de selección. En los inicios, hace 30 años, la gente contrataba solo porque hayas terminado el colegio, inclusive por los apellidos, que seas hijo de fulanito, porque seas familiar, por contactos. Yo suelo hacer una broma en la clase que digo que para funciones de trabajo operativo inclusive era tan fuerte estás. Así es. Entonces era poco profesional, lo hacían sin quitarme, sin tener un mensaje peyorativo, lo hacían los militares retirados. Luego ya se empezó a utilizar las pruebas psicotécnicas y luego funcionó mucho el IQ, o sea, se medía mucho el coeficiente intelectual. Y luego evolucionamos y hablamos ya de un EQ, qué capacidad tiene de relacionamiento, inteligencia emocional. Y ahora estamos hablando ya de una inteligencia espiritual, inclusive que no es nada de religión, es la capacidad de gobierno de sí mismo. Entonces, la empresa privada está como dando pasos muy fuertes. Sin embargo, y la empresa pública siempre estuvo rezagada, o sea, muy de recomendaciones, muy de padrinos. Sin embargo, he tenido varias contratos, llamadas de la empresa pública pidiéndome que les apoye les ayude a hacer un proceso de selección técnico. Entonces veo un interés de comprar pruebas, de hacerle más profesional. Por lo menos hay un interés, están trabajando en ese tema.